Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo sobre el fresador, de cómo lo construí, porque ha habido mucha gente que me ha preguntado los pasos que he dado y bueno, pues he recopilado unas fotos que tenía, que me las hice para mí particular, y unos vídeos también que lo hice con el móvil y no son de muy buena calidad, pero bueno, vamos a ver lo que sale y os lo voy a explicar paso a paso como lo he hecho. No es el tipo de vídeo que estamos acostumbrados a hacer, pero bueno, espero que lo encontréis interesante para poder construir el fresador. La foto de la izquierda la tengo aquí puesta con la base y los dos laterales punteados, con un puente arriba para que me mantengan la distancia paralela y no se cierren. En la segunda foto de la derecha también ahí se ve lo mismo y se ve también, tengo ahí la pieza que va a ir soldada en el cuerpo, digamos, lo que haría de buje. Y la otra más larga sería del cuerpo del fresador, que sube y baja en sentido vertical. En la foto de la izquierda lo he puesto en el sitio que tiene que ir, donde va la torreta, para comprobar la altura del punto, a ver si me va a ir bien con los cálculos que he hecho yo sobre la pieza. Y en la segunda foto lo he presentado ya con el material que tengo que soldar en el chasis del fresador. En esta foto que vemos la tengo preparada ya para soldar. Hay presentado el trozo de barra perforada y a ver cómo me va a quedar. Y también os digo una cosa, que no me daba el volteo y tuve que cortar por este punto de aquí las dos orejas, y después se las tuve que volver a soldar una vez terminado. Si no, no me daba la vuelta en el torno la pieza. Aquí tenemos el sistema de bloqueo para sujetar el fresador donde va la torreta, pero este sistema solo sirve para un torno como el mío, tanto una foto como la otra. Son las dos iguales, vistas de diferente perfil, y ahí podemos ver como por aquí debajo hay unos tornillos que lo bloquean en la torreta, y la tuerca esa que se ve ahí es la que sujeta el fresador. En esta foto estoy agrandando el agujero de esa pieza, porque cuando la suelde en el chasis del fresador, entonces la voy a tener que mecanizar muy lentamente, y para adelantar tiempo aquí puedo hacerlo a mayor velocidad, el rebajarla, pero la voy a dejar unos 4 milímetros más pequeña de lo que tiene que quedar terminada. En esta foto ya lo vemos, ya la he soldado y ya está, como se ve, que brilla un poquito el agujero, porque ya la he rebajado un poquito, como os he dicho, y aquí también se ven los cuadradillos de lo que va a hacer la brida. Tanto en una foto como en la otra ya están soldados también, y taladrados. En este vídeo se ve cómo estoy mandrinando el interior ya de lo que es el fresador, y como podéis ver va a una velocidad muy lenta. Por eso la ventaja de haberlo rebajado con antelación a mucha más velocidad. Ahora pues lo adelanto mucho tiempo. En este, como podéis ver, ahora estoy planeando la base del fresador, y fijaros cómo lo he sujetado. Le he puesto una varilla en el agujero con una chapa, que esa varilla va a parar al otro lado de la caña del torno. Eso es para evitar que me salte la pieza, porque podría ser que me saltara, y de esa manera, si os dais cuenta cómo está sujeta, pues no me puedes nunca saltar. Aquí estoy tallando la corona de bronce que voy a utilizar en el fresador. Tengo un vídeo que he grabado sobre esta corona. Este es el vástago principal que le estoy haciendo, es un chavetero longitudinal, y es el que soportará
digamos, la caja de engranajes del fresador, y os tenéis que fijar cómo lo he tenido que sujetar. La sujetación que he tenido que emplear es debido a su diámetro de 63 milímetros, que la mordaza no me lo cogía y me lo escupía para afuera, y entonces lo sujeté de esta forma. En esta foto de la derecha está ya montada la caja en su sitio, pero sin soldar, y en la de la izquierda ya se ve con unos puntos soldada. Aquí tengo ya la corona engranada también y sin soldar. Las chapas de la caja está todo suelto y todo engranado, que de esa manera no hay miedo a que quede ni holgada ni dura el engrane. Y en esta otra foto pues se ve la corona ahí puesta simplemente, y se ven los agujeros en el buje donde va a ir sujeta la base de la chapa. Bueno, pues aquí podéis ver en esta foto cómo estoy ya planeando la caja, y en este otro las estoy mandrinando, que está sujeta en el plato universal por medio del mismo soporte de los casquillos, pero que era más largo de la cuenta para poder coger la caja. Y ahí estoy mandrinando el agujero en la parte más interior de la caja. Ahí se apreciaba el casquillo redondo que está cogido del plato universal. Y ahora en este momento me parece que estoy planeando. Aquí estoy haciendo el hexágono del eje del fresador, donde van sujetas las fresas de disco en una punta, y en la otra iría la corona, y van alojados también los rodamientos cónicos. Con todo este material ya habéis visto cómo he podido mecanizar todas las piezas del fresador, y bueno, y también os digo que he utilizado, si os habéis fijado, cuchillas de cobalto, porque esas cuchillas de cobalto bien afiladas cortan como una navaja de barbero y ofrecen muy poca resistencia a la pieza para evitar que se mueva mientras está girando. Como la sujeción es un poco pobre, pues por eso he utilizado ese tipo de herramienta. Y bueno, pues ya nada, me despido de vosotros, deciros que en esta semana estoy ya preparando un vídeo de afilado, a ver qué tal me sale. Venga, pues, hasta pronto.